Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al pastificio de Nicola. Hoy vamos a hacer calzone. Es similar a una pizza, pero doblado a la mitad, que comúnmente se consume como comida callejera en las regiones sur de Italia, especialmente en Nápoles. Hoy les traigo dos opciones de rellenos diferentes. Uno más clásico, relleno con salame, jamón y ricota, y el otro de espinaca y salchichas. Para la masa de dos calzone vamos a necesitar 300 gramos de harina común, 200 mililitros de agua a temperatura ambiente, una cucharadita de levadura seca, 3 gramos, una cucharadita de sal fina, 6 gramos, una cucharada de azúcar, 7 gramos, y una cucharada de aceite de oliva. Primero mezclo bien la sal con la harina. Hago un hueco en el centro y ahí vierto el agua. Agrego la levadura, el azúcar, que va a ayudar a que la masa obtenga un mejor color dorado. Mezclo un poco y por último agrego el aceite de oliva, una cucharada. Comienzo a integrar la harina de a poco hasta formar una masa. Una vez incorporada toda la harina, la bajo a la mesa y comienzo a amasar. La masa debe resultar bien blanda y algo pegajosa, pero que se pueda amasar. Habrá que amasarla bastante durante unos 10 o 15 minutos para obtener una masa bien lisa y elástica. Una vez lista, formo un bollo, unto un bol ligeramente con aceite, pongo dentro la masa y la dejo leudar hasta que duplique su tamaño. Hay que cubrirla bien para que no se seque. Tardará de 1 a 2 horas dependiendo de la temperatura ambiente. Una vez que la masa está así, bien hinchada, la desgasifico, la pongo nuevamente en la mesa, la divido a la mitad, formo un bollo nuevamente con cada una de las partes, de esta forma para darle un poco más de tensión a la masa. Los coloco dentro de un recipiente y los dejo leudar una vez más por alrededor de 1 hora, hasta que estén bien hinchaditos. Cubriéndolos bien para que no se sequen. Mientras la masa leuda, preparo los rellenos. Para el primero vamos a necesitar 50 gramos de salame tipo Milán y 50 gramos de jamón cocido, 50 gramos de queso mozzarella, 150 gramos de ricota y un huevo. Corto el salame en tiritas finas. También el jamón. Añado la ricota. Condimento con un poquito de sal y pimienta negra molida. Y por último, el huevo. Mezclo todo muy bien. Y este sería un relleno clásico estilo napolitano. Y para el otro relleno vamos a necesitar 150 gramos de espinacas cocidas y bien escurridas y 150 gramos de salchichas. Primero corto un diente de ajo en finas láminas. Lo pongo en una sartén. Pico un ají picante, más o menos media cucharadita.
Lo agrego a los ajos y también voy a agregar unas semillas de hinojo para dar ese sabor especial que tienen las salchichas italianas. Agrego un chorrito de aceite de oliva y enciendo el fuego. Dejo que se vayan friendo los ajos a fuego mínimo, mientras le retiro la piel a las salchichas. Las corto en pedacitos directamente con las manos y las pongo a cocinar en la sartén. Las dejo cocinar apenas unos minutos hasta que cambien de color. Corto a grosso modo las espinacas cocidas y las agrego a las salchichas. Mezclo todo muy bien, retiro del fuego y dejo enfriar. Los bollos de masa ya están bien hinchaditos, casi han duplicado su tamaño. Retiro uno con cuidado y lo paso por harina de ambos lados. Lo pongo sobre la mesa y estiro directamente con los dedos. En este caso no se dejan bordes, la masa debe aplanarse completamente. La estiro bien hasta obtener un disco de masa de aproximadamente unos 30 centímetros de diámetro. Coloco el primer relleno sobre la mitad de la masa. Ahora corto el queso mozzarella y la coloco sobre el relleno. Doblo la otra mitad de masa cubriendo el relleno. Y presiono bien los bordes para sellar. Luego doblo los bordes de la masa hacia adentro para que quede bien cerrado. Y acá tengo un poco de pasata de tomate cruda. La condimento con un poco de sal. Coloco un poco sobre el calzone y esparzo bien para cubrir toda la superficie. Y por último le rayo un poco de queso parmesano por encima. Lo pongo en una placa y al horno al máximo durante 20 o 25 minutos. Lo mismo con el otro, ya tengo la masa estirada en forma circular, pongo el relleno de salchicha y espinacas sobre la mitad de la masa, cubro con queso mozzarella, doblo la otra mitad por encima del relleno y cierro bien los bordes como hice con el anterior. Y a este no le pongo tomate, va a ir directamente así como está. Y aquí viene el primero recién salido del horno. Dejo enfriar unos minutos y listo para cortar y disfrutar. Fíjense cómo queda bien dorada la masa, tanto por arriba como por debajo. Este otro también está listo y ni bien lo retiro del horno, lo rocío con un poco de aceite de oliva. La masa lo absorberá inmediatamente, dándole un atractivo color dorado. Y este es uno de mis favoritos, tan simple pero tan sabroso. Pruébenlo con las semillas de hinojo, le dará un toque realmente especial. Y aquí tienen dos calzones con dos rellenos diferentes, pocos ingredientes, muy fácil de hacer y muy ricos. Espero que les hayan gustado estas dos opciones de rellenos para calzone. Muchas gracias como siempre por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.